Vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos, capítulo 16. Ya estamos terminando y vamos a hacerlo a través teniendo en cuenta el rol que Dios le ha dado a la mujer dentro de dentro de la congregación, dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, dentro de la grey. No es que sea el hombre más que la mujer o la mujer sea más que el hombre. No, somos iguales ante Dios, sino que hay unos roles que Dios ha establecido, unas funciones y responsabilidades. Y se espera y esperamos que a través de ellos nos complementemos y nos ayudemos. Yo quiero, y no quiero dejar pasar por alto, dentro de de los oficios o de las responsabilidades que Dios le ha dado a la mujer, también es ser administradora, administradora. Para eso tenemos que mirar un pasaje muy conocido por todos nosotros, Proverbios capítulo 31, versículo 10 al 31. Vamos allá, le voy a pedir el favor a Angelita, que si nos lo puede leer del 10 al 20, del 10 al 20, le voy a pedir el favor, Mauricio, qué pena, ¿me Romina, recuerdas cuál? ¿Proverbios qué? Proverbios 31, del Del 10 10 al al 20. 20, ajá, Listo. y Romina, si me puede colaborar, por favor, del versículo 21 Sí, al 31. Vamos a mirar dime, tranquilo. en estos pasajes, ¿cierto? Eso tan especial que Dios le ha dado a la mujer también para ser administradora, administradora. Esto es muy profundo porque esto tiene una labor social muy hermosa. No es que se menosprecie o se desprestigie o no se valore el rol de la mujer dentro del hogar, como esposa, como madre, como esa mujer que es dadora de vida, como dice la escritura, es no menospreciarlo. A veces se mira lo que se hace en casa, no se valora, se desprecia, y eso no es así. Porque dependiendo de la educación, de la crianza, de la atención en casa, se refleja en la sociedad, se refleja en la sociedad. La casa, el hogar, la familia, es un espacio donde se instruye, donde se educa, donde se siembran principios, valores, donde se enfrentan problemas, se resuelven problemas. Aprendemos a ser tolerantes, pacientes. Entendemos que las cosas son de procesos y que todo tiene su tiempo. De que igualmente las cosas son para resolverlas, no para salir corriendo ni huir, ni desconocerlas. Y creer de que no somos capaces. Debemos, desde casa, y hacer de su casa un lugar seguro, un lugar donde eres aceptado, estimado y valorado, donde cumples un rol, donde cumples una función, que entre todos enriquecen, entre todos aportan y trae bendición y se refleja en la sociedad. Y si tú has aprendido a ser paciente, tolerante, respetuoso, no murmurador, no criticón, en el sentido de estar siempre juzgando, sino evaluando las cosas para mejorarlas, eso lo va a reflejar en la sociedad. En la casa también se corrige, en la casa también se modela. Por eso el Shema dice desde la casa, en las puertas de tus habitaciones, allí en lo más íntimo, cómo se ama, cómo se respeta a papá y mamá, cómo se asumen responsabilidades. Y aquí vamos a ver un rol muy importante de la mujer y que también se refleja ante la comunidad. Si la mujer cumple su rol, así como el varón debe cumplir su rol dentro del hogar, van a haber familias mucho más estables, mucho más seguras, mucho más que se evidencie la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a leer con Angelita desde el versículo 10 de Proverbios 31 al 20 inicialmente. Listo. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.
El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos, esfuerza sus brazos. Ve que también Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Ok, gracias. Romina, por favor, del 20 al 31. Bien. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Muchas gracias, Romina. Dios te bendiga. Mis amados, qué bueno que Bien, podamos nosotros analizar y entre todos aportar qué vemos acá en estos 21 versículos. 21 versículos. ¿Qué vemos? ¿Qué implica? ¿Qué está mostrando el Señor aquí? Proverbio fue escrito aproximadamente como 600 años antes de Machía, ¿no? Antes de que hubiera venido el Señor aquí a la tierra. En el 720 aproximadamente fue escrito, 720 antes de Cristo. ¿Qué piensan ustedes de estos roles? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué, qué está hablando el Señor aquí a través de este proverbio, específicamente hacia la mujer? Qué bueno que podamos interactuar un ratico. Les escucho. Bueno, Cuéntanos, Silvia. eh, trayendo a colación un poquito de historia de cuando yo me reunía en la iglesia con ustedes, una de las cosas que me costó mucho trabajo a mí en el rol, en mi papel de esposa, fue el tema de la sumisión, ¿sí? Yo decía, pero ¿por qué? Eso yo no lo concebía. Pues aquí se habla de todas en este momento estamos hablando de todas las cualidades que debe tener una mujer, porque es una mujer sabia, una mujer virtuosa, y yo eso no tenía dificultad en entenderlo, ¿sí? Pero eso de que yo tenía que hacer todo eso que dice aquí la palabra para agradar a mi esposo, específicamente o primordialmente para agradar a mi esposo, porque debía agradarlo a él y por lo tanto debía ser sumisa. A mí eso me costó mucho trabajo, mucho, pues porque yo venía a desempeñar otro papel, otro rol, ¿sí? Que era yo trabajar para ayudar a sostener mi familia. Entonces yo no concebía eso. Yo decía, pues si yo tengo que trabajar para sostener a mi familia, ¿yo por qué tengo que ser sumisa? Y usted sabe en qué condiciones llegamos nosotros a la iglesia y que ahí empezamos a organizar nuestra vida como
como pareja, como familia, porque realmente la vida de nosotros era como, sí, no me da pena decirlo, desordenada. Pero en este momento que hablamos de todas estas cosas de mujer virtuosa, yo creía en esa época que yo era una mujer virtuosa y realmente con el correr del tiempo me di cuenta que no era una mujer virtuosa, que me faltaba mucho por aprender. Y en este momento le doy gracias a Dios que a través del tiempo he podido aprender estas cosas. Qué bueno. Eh, y, y he podido organizar mi hogar. En este momento estoy viviendo un duelo porque yo nunca me imaginé que mis hijos se fueran a ir tan pronto. Entonces, ¿qué pasó? Me quedé con ese marido al cual me costaba trabajo someterme. Y viene cómo es la vida. ¿Qué tal que yo no hubiera hecho todo este trasegar? ¿Cómo sería eso ahorita? Que no estamos y no los dos. Terrible. Hubiese Así es. sido hubiese sido muy terrible. Entonces, esa experiencia de vida la cuento para para que todos sepamos que no es difícil alcanzar, no es difícil alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos, ¿sí? Es eso. ¿Mm? Es Ok, eso. gracias Silvia por compartir y ampliarnos esta idea que en últimas el nido va a quedar solo y Eso. cada uno va, va a recoger lo que ha sembrado, cada uno va a recoger en lo que ha trabajado. Y puede que no sea un tema de dinero, no sea un tema de otras cosas, sino la convivencia, el sentirse uno Sí. seguro y el haber entendido que Dios ha permitido que uno haga su labor. Muy bien, muchas gracias por ese aporte y por tu testimonio. Muchas gracias, Silvia. Ok, ¿quién más quiere compartir algo sobre estos versículos que les muestra el Señor? ¿Qué ven ustedes de fondo en este llamado que Dios hace para que la mujer, ubicada en lo que Dios ha establecido, da un fruto y ese fruto se refleja en nuestro hogar? Pastor, y Señor, pienso que también es un elogio, pues, o algo, es como una advertencia al hombre que le hace la palabra, de que si haya una mujer virtuosa en su vida, no la menosprecie y antes la conserve como un regalo de Dios para usted, ¿sí? Y aprenda a valorarla y a soltar en ella situaciones que uno como hombre muchas veces no delega y que las puede delegar tranquilamente viendo en ella que es una mujer virtuosa y capaz digámoslo así, de aportar y ayudarle a uno en la vida como pareja. Entonces, si uno valora esas cosas, es eso, como un llama a uno también, bueno, si tienes una mujer virtuosa, pilas, no la menosprecies porque es perder una joya, ¿sí? Es como algo así. ok, muchas gracias, Juanca. Eso es verdad y a veces no somos conscientes de la riqueza, de los aportes, de lo que significa, lo que genera en uno la mujer ubicada, la mujer temerosa de Dios, la mujer que en medio de sus debilidades y sus errores hace el mejor esfuerzo por hacer las cosas bien hechas, por hacer las cosas bien hechas. Y siempre buscando, como dice, a mí me llama la atención, pues a mí me llama la atención todos los versículos, pero dice que no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y más adelante dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Dice que en el versículo 26 abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Y se levanta a sus hijos y se levantan sus hijos y le llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Mira que las palabras, el reconocimiento, el ser, mira, que hay una administración impresionante. Cuando viene el invierno, uno sabe que vienen tiempos, lo que está compartió ahorita Silvia. Ella de pronto no era consciente que los hijos iban a ir rápido y en qué momento se fueron y el nido queda solo. Y bueno, y entonces, ¿qué venimos a hacer los dos? Un par de enemigos, eh,
cuento contigo, tú cuentas conmigo. O sea, ¿qué he construido o qué estoy construyendo cumpliendo con mi rol? De, en este caso estamos hablando de la mujer como administradora, influencia en su hogar y eso se refleja en la comunidad. Y más allá de la comunidad, en la sociedad. Así como nuestros profesores en el estudio básico y en el superior nos enseñaron, nos instruyeron, nos transmitieron un conocimiento y muchas veces principios, lo reflejamos en nuestro proceder como personas ya profesionales, como personas ya responsables de un hogar, como personas que tenemos un trabajo, como personas de la sociedad. Esas personas sembraron en nosotros. Igual, cada uno mire qué va a hacer con lo que se sembró, ¿cierto? Pero aquí está hablando algo muy especial. ¿Quién más quiere compartir un aporte más? Mauricio, a mí me llama la Angélica. atención, pero espérame que no encontré, no, en el versículo, ya te voy a decir. Mm, Por ejemplo, en el versículo 16, que dice, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ¿cierto? El 16. El 16 y Sí, señora. por ejemplo, el 18 dice, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Mm, Entonces, mm, me llama la atención esta parte porque es también como el hecho, o no sé, de pronto anteriormente conocí familias donde dicen, no, es que, un ejemplo, la esposa no trabaja, sino que se mm, encarga del hogar. Hasta ahí vamos bien. Pero resulta que encargarse del hogar es mm. barrer, trapear, sacudir y cocinar, ¿cierto? Pero acá el Señor también está entregando otras responsabilidades. Y me parece muy hermoso porque es que eso se logra si uno tiene esa relación con Dios. Pero si uno no tiene esa relación con Dios, si uno no está mirando en la escritura el cómo lograrlo, entonces esa parte que está relacionada con la economía, con cuidar, por ejemplo, Mm, cuando uno compra los víveres, cuando uno cocina, el mirar de qué forma es la más eficiente, el mirar de qué forma en eso que uno tiene delegado puede cuidar también de la economía del hogar, ¿cierto? Y uno dice, no, pues es que es comprar comida y cocina. No, no, no es solamente eso. Y por ejemplo, en, en mi caso, lo que he tratado de hacer es mantener como un menú con una lista de compras. He aprendido cosas que de pronto son muy simples y se pueden ver muy tontas, pero que en realidad se ayudan. Por ejemplo, cuando voy a hacer las compras o cuando vamos a hacer las compras, nosotros no las hacemos antes del almuerzo, uno muerto del hambre porque uno sabe que se antoja de más cosas que ni necesita. O sea, cosas tan pequeñas como esas, ¿cierto? así es, Que si así yo es. no tengo un menú de la semana, entonces yo voy al supermercado y digo, ay, no, el cilantro como es de rico, compremos cilantro. Y este pimentón, ay, sí, compremos que eso se usa. Pero a la final vas a mirar y es más lo que tienes que votar porque no hay un orden en eso. Ujú, Entonces, ¿qué está cuidando uno ahí? Si yo voy a comprar y yo sé que esta semana, este día voy a comer esto, esto, esto y esto, o 2 semanas, yo compro eso que necesito, porque sé que ujú, lo voy a usar y sé en qué lo voy a usar y cómo lo voy a usar, ¿cierto? El hecho de mirar, por ejemplo, estando en mi hogar, si no estoy trabajando, mirar de qué forma puedo ayudar,
¿cierto? Y una forma es esa, cuidando los recursos, cuidando lo que se tiene, o tal vez, ¿por qué no? Generando recursos desde casa, mirar en qué soy buena, qué puedo Ujú, vender, qué puedo ujú, hacer. Yo, por ejemplo, soy una que yo le he pedido al Señor eh, siempre que si es su voluntad que yo trabaje, que me muestre el lugar, que me ayude, que me abra puertas, etcétera. Que si no es su voluntad, que me muestre qué hacer desde mi casa. Si el Señor dice, dedíquese a eso me dedico. Si el Señor me muestra a mí que puedo usar esta habilidad que tengo para producir algo de dinero, pues en eso me enfoco, ¿cierto? Entonces yo pienso que va mucho más allá de simplemente es que la mujer está en la casa y cocine, barra y trapee. No, o sea, sí, eso es parte, pero no es el todo, ¿cierto? Porque como mujer, si soy la ayuda opuesta, si soy la ayuda idónea, entonces el Señor a mi esposo le dio unas habilidades, le dio unos dones y a mí me dio otros, que en conjunto son los que van a ayudar al hogar. ujú. Eh, que no sea una competencia, sino un complemento Exactamente. que enriquece. Muy bien. Muchas gracias, Angelita. Mi esposa adelanta la mano. Cuéntanos, amor. Eh, sí, Shalom para todos. Ese mismo versículo 18 me llama la atención la segunda parte cuando dice, su lámpara no se apaga de noche, porque yo antes siempre lo leía y yo decía, pero ¿cómo así? Entonces, ni descansar pues en la noche. Pero cuando vamos a verlo ya en el contexto y desde la palabra como tal en hebreo, la lámpara significa luz y noche significa tiempo de angustia, significa también tiempo de dificultades. Es como poder comprender que adicionalmente a lo que Angelita está diciendo, de estar pendiente de la ganancia en el hogar, porque cuando hemos negocio es ganancia, o sea, cómo utilizar los recursos, cómo, ¿cierto?, cuidar lo que se tiene. Adicionalmente, y algo muy importante es eso, entender que Dios nos ha dado la capacidad a las mujeres de seguir dando a pesar de que hayan tiempos de angustia. Y creo que eso define también nuestra esencia como madres y como mujeres. Pero uno tiende como a cansarse, ¿no? Tiende como no se valora, pero no dice, su lámpara no se apaga de noche. Quiere decir, no dejas de dar luz aún en la adversidad, aún en medio de la ingratitud de estos hijos o de esa dificultad con el esposo, de lo que se esté viviendo, es comprender lo que hablábamos ayer en la apertura de Shabbat, cuál es el sentido de mi vida. Y el sentido que Dios me dio es dar vida y dar luz. Entonces, aún en la noche, aún en la angustia, aún en donde no hay esperanza, Dios me capacita, siempre y cuando yo esté tomando de Él, obviamente, me capacita para dar esa luz. Muy bien, muchas gracias, amor. Mira, escuchando a Angelita y ahorita a mi esposa, si uno, vamos a ser específicos, si vamos a ser específicos, es una tremenda administración la casa, es una tremenda responsabilidad, es un gran privilegio. Y como decía Juan Carlos, que nosotros como varones lo reconozcamos y nunca subvaloremos o menospreciemos. Pero si nosotros somos conscientes de que tú eres resultado de tu alimentación, así va a ser tu salud. Si la mujer administra muy bien los recursos, lo que tiene, no hay desgaste. Lo que busca una empresa, ¿qué busca una empresa? Eficiencia, eficiencia, o sea, el mínimo de desperdicio de los recursos y cómo optimizarlos. Entonces, si hay una mujer que administra, una mujer que tiene ese rol, esa mujer que tiene esa responsabilidad, que asume esa responsabilidad como algo digno, como algo que Dios mismo lo estableció, y que tiene en cuenta la palabra, porque cuando está hablando mi esposa de la lámpara, es la escritura misma, porque lo dice más adelante en el versículo 30 la mujer que teme a Dios, esa será alabada. ¿Y qué es temer a Dios? Es vivir conforme a la palabra, que en medio de la oscuridad es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Esto va a pasar, pero que no llevemos a tomar acciones que compliquen el tema. Y si seguimos en los roles específicos, si hay una buena alimentación, si hay un buen administrar los recursos de la casa, el consumo de la energía eléctrica, el gas, el agua, el aseo, todo eso es un trabajo, eso es un esfuerzo.
que de pronto no se cuantifica con dinero, pero sí se cuantifica con un aporte. Y mira que trae tranquilidad a los que están en la casa. Trae salud, porque dependiendo cómo tú te alimentes, así va a ser tu salud. Dependiendo de cómo tú trates y con tu lenguaje, van a haber personas más tranquilas, más seguras, más afables, más respetuosas, o van a ser personas totalmente contrarias. O sea que sí hay dinero. Después, ¿dónde se va a reflejar? Entonces, en tratamientos, entonces, corresponde el médico, entonces la alimentación, los medicamentos, entonces los tratamientos, la cirugía, porque no hubo quien administrara, que no estudie. Por ejemplo, estudia, hoy en día tenemos recursos a la mano, cómo alimentar a mi familia mejor, cómo mirar, mira, con todo el respeto, pero nosotros lo hacíamos, el mercado era el 70%, qué pena decirlo, y con todo el respeto lo digo, no aportaba a mi vida bienestar, sino que traía problemas para mi vida. Entonces, si como pueblo estamos llamados, dice que, y al final lo cierra, alábenla en las puertas sus hechos. O sea, no es porque ella, no es porque ella diga o porque ella imponga, no, lo que siempre yo he aprendido, o tú eres factor de alivio o tú eres factor de carga, o tú eres parte de la solución o parte del problema. O tú Problema. estás esperando que todo el mundo sea responsable de tu vida, menos tú. Es que todo el mundo es el culpable. Yo no tengo nada que ver. No, ese es responsable. Este rol tan hermoso, tan especial, tan loable, como es ¿cierto? Esa influencia en su hogar, influencia en su hijo, en el futuro de Colombia, en este caso para nosotros, o donde usted se encuentre, en el futuro. ¿Cómo va mi hijo a enfrentar cuando alguien no está de acuerdo con él? ¿Cómo va a aprender a resolver conflictos? ¿Cómo generar espacios de reconciliación? Eso es el Shabbat. El Shabbat es cesar toda actividad y venga, hijo, reunámonos. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo estuvo la semana? Toby, ¿cómo estuvo la semana? ¿Qué hay que mejorar? Momentos de reflexión y estar dispuesto a no mostrarnos infalibles. Es que yo no me equivoco, que yo soy el perfecto. No, soy el más necesitado. Me parece importantísimo este Proverbios 31, viendo la profundidad, viendo verdaderamente lo que Dios quiere a través de estos versículos, enseñarnos, enseñarnos. Y como digo yo, no tanto es que la mujer sea virtuosa, porque Dios lo hace, pero también el rol del hombre, ¿qué? El rol del hombre, para poder, ¿cierto? Como dice la Escritura, usted tiene que entender de que Dios está sobre ti y que a la vez el Señor estando en ti, es el Señor quien obra en ti y a través de ti. No se trata de lo que se ha manejado mal, del machismo, del maltrato, del abuso, de la alcahuetería, de lo que sea. No, se trata de dignificar un rol dado por Dios, que es de gran bendición y que tiene vigencia hoy en día, tiene mucha vigencia. El mundo está diseñado para que usted no piense en su vida, sino que piense cómo alcanzar las cosas para que tenga significado su vida. Y en ese afán de conseguir, ya ni el hombre ni la mujer cumplen su rol dentro del hogar, sino que lo delegan en otros, que en últimas no va a tener nada que ver con tu vida, nada que ver con tu vida. Otro define el destino de tus hijos, sabiendo que Dios es soberano, eso es verdad, pero ya queda la tranquilidad de que hice lo que tenía que haber hecho. Pero que el mundo le dice, no, usted tiene que ya, la mujer tiene que trabajar fuera de casa, ya tiene que estar produciendo, no, para eso está, y los jardines infantiles ya no son de media jornada, sino de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y eso hace muchos años. Y no, usted tiene que producir. Y cuando ya usted pasa esa época supuestamente de producir, va a quedar ya viejo
y va a quedar solo. Porque ¿qué construyó? ¿Qué construyó usted? Y estoy hablando del varón y de la mujer. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos sembrando? Eso es lo que vamos a recoger. Eso es lo que... No esperes recoger cosas diferentes. Y tampoco es garantía lo que tú hagas. Eso no es garantía. Pero al menos queda la conciencia tranquila que hice lo que tiene que haber hecho. Ok, mis amados, avancemos en nuestro estudio de Romanos. Me parecía importante que revisáramos y miráramos este Proverbios 31, porque no podemos quedar, ¿cierto? Solamente con el 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Pero no olvidemos el contexto. No olvidemos el contexto. Igualmente, el Señor espera a nosotros como su novia, como iglesia. Y el Señor vela por nosotros. Él quiere una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia sana. Igualmente, yo como varón, yo espero y espero y no escatimo y no reparo para que mi esposa esté bien, como mi compañera, como mi opuesta, como mi complemento, como la que me enriquece, como la que cuida de mí, como la que hace un gran esfuerzo en medio de sus dolores, de su cansancio, de sus decepciones, de todo lo que ella vive como mujer, como esposa, como madre, como hermana, como persona, como cualquiera. Le sirven un plato de comida y ahí yo veo el amor, el cuidado, la protección, el estar corrigiendo, mira, esto va aquí, esto va allá, ¿cierto? El tema del orden dentro de la casa. La mujer es la que está dentro de ese espacio. Dale oportunidad para que ella también ejerza un liderazgo dentro del hogar. No es que se vuelva un inútil, pero sí entender unos roles que lo único que hacen es enriquecernos y traer crecimiento a nuestras vidas. Que Dios nos ayude en todo eso y nos permita, como pueblo, poder vivir esa realidad. Muy bien, mis amados, vamos a continuar. Vamos al versículo a Romanos 16 y vamos ya a avanzar. Estábamos hablando de Romanos 16, 1 al 2, donde habla de las mujeres que servían, ¿no? La diaconisa de la iglesia. Está hablando de Febe, la cual es diaconisa. Y de ahí se desprendió todo esto, que eran mujeres que cumplen un rol dentro de la iglesia, pero que también están dentro de su hogar y en la sociedad, que enriquecen, que aportan y que dan una estabilidad, da un complemento, una riqueza que es muy, muy especial y muy, debe ser muy valorada por nosotros, muy valorada. Yo quiero que leamos desde el versículo 3 de Romanos 16 al 16. 16, 3 al 16. Vea lo que comienza Pablo, uno comienza a leer estos versículos y ve un Pablo cercano, un Pablo sencillo, un Pablo agradecido, un Pablo que reconoce que él no puede hacer solo las cosas, que él reconoce que necesita de los demás y que Dios nos ayude a nosotros para que nosotros podamos tener bien claro eso. Esto no se trata de mí, no se trata de ti. Esto se trata del Señor. Y si el Señor, Él nos llama a que seamos uno solo, eso requiere aprender a someternos a su palabra. Eso requiere de que no es bueno que estemos solos. Eso requiere que si uno cae, el otro lo levanta. Eso requiere que si tú ves a tu hermano desubicado, tú lo exhortes, lo animes para que tome el camino. No para acabarlo, no para condenarlo y saber de que es que nadie me da la talla, no. Nadie nos da la talla, eso es verdad. Pero tú y yo debemos de buscar cada día más que sea el Señor quien gobierne nuestras vidas y poder como nos enriquece. Entonces aquí Pablo, mira cómo empieza en el versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Yehoshua HaMashiach, mis colaboradores en el llamado. Ahorita hablábamos con mi esposa desayunando sobre ese precio tan alto que pagó Pablo. Pablo era un erudito. Pablo era un hombre que tenía recursos, que tenía poder, que tenía influencia, educado a los pies de Gamaliel. Y él recibe ese llamado de parte de Dios.
Y a través de Ananías le dice, él espera prisiones y dolores, pero este hombre, y él entendió y conoció y reconoció que Yehoshua Hamashiach era Dios mismo, y por lo tanto todo lo que él tenía, lo que él hacía, lo menospreció. Eso no es tan importante como el llamado. ¿Tú te imaginas a Saulo de Tarso, a Pablo, menospreciado por sus amigos, por su élite, juzgado, condenado, murmurando contra él, y llegar, bajarse ese pedestal que él estaba, que le tocó vender carpas para su sostenimiento? Y comenzó a aprender a recibir, porque recibía ayudas económicas para su sostenimiento. Y tenía colaboradores. Esto se necesita colaboradores. Dios nos llama a hombres que, o mujeres solos en esto. Nos necesitamos. Nos necesitamos los unos a los otros. Y aquí nos estamos dando, Pablo, colaboradores. Lo está reconociendo, porque uno solo no puede. Por muy capaz que tú seas, por muy inteligente, por mucha experiencia que tengas, tú no das la talla. Esto requiere hombres y mujeres esforzados y valientes para hacer y poner por obra la escritura a un mundo totalmente opuesto a la verdad. Donde tú levantas la verdad, ahí mismo te cae, porque la gente prefiere estar en la mentira que reconocer la verdad, la cual nos desajusta y nos incomoda, pero que nos da seguridad y confianza. Mire el versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Tremendo esto, tremendo. Ayer lo leíamos en Segunda de Corintios, en la apertura del Shabbat. En Segunda de Corintios leíamos el capítulo, el capítulo 4 de Segunda de Corintios. Leíamos una parte que normalmente no se lee cuando se habla de que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, pero en donde es que leímos, donde dice que para nosotros es muerte, pero para ustedes es vida, es vida. Vamos a mirar. Lo leímos ayer, ¿cierto, amor? Eh, no, Segunda de Corintios. Ya, en el versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Por qué Pablo está hablando que de manera que la muerte actúa en nosotros? ¿Por qué Pablo está diciendo? Cuando tú miras el contexto de todas las epístolas y el libro de Hechos, tú vas a encontrar que en el momento que Pablo se levanta, o más bien Dios lo llama y lo levanta, y le lleva a anunciar que Yehoshua Hamashiach es Dios mismo, la gente usted lo encuentra en Hechos, la gente se puso la meta de matarlo y dijo, no vamos a comer hasta no matar a Pablo. Y lo perseguía. O sea que el anunciar de que Yehoshua Hamashiach era Dios mismo, era muerte para él, pero para los que recibían era vida. Y es lo que está diciendo acá en Romanos. Mira, eh, en el mismo, bueno, ahí sigue diciendo en 2 Corintios 4, no me quiero distraer, pues, como desenfocar, pero sí es mirar que el mismo Pablo estaba exponiendo su vida por llevar el evangelio, que era totalmente contrario a lo que había en ese tiempo. Y hoy en día, mis amados, lo que estamos haciendo nosotros es totalmente contrario a los sistemas del mundo. Y estoy hablando del tema religioso, no el mundo como un mundo caído, sino las religiones, donde han impuesto dogmas totalmente desvirtuados de la escritura. Y por eso Pablo está diciendo por eso dice en el versículo 4, que expusieron su vida por mí. El hecho de que tú creyeras que Yehoshua Hamashiach era Dios mismo, era poner su vida en riesgo integralmente, de ser asesinado. Y aquí lo está diciendo,
a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea que a través de ellos, de esos colaboradores, Pablo, muchos conocieron de Yehoshua, muchos conocieron. Y Dios llama a esos hombres y mujeres que están dispuestos a entregar su vida por el Señor, a entregar, a renunciar a su comodidad, a su parecer, a sus temores, y anunciar las virtudes de aquel que nos amó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos necesitamos. Aquí lo está mostrando. El versículo 5: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Machía. Tremendo eso. ¿Te imaginas ganar una persona para el Señor? Es una satisfacción que uno siente, que uno vive. Ganar a alguien para el Señor. Versículo 6: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y en el 12, ahí mismo en el 12, también dice, vea, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mire que había muchos colaboradores, había mucha gente que trabajaba con Pablo, y más que trabajar para Pablo, era que recibían el llamado de parte de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos amó, que nos sacó de sus tinieblas a su luz admirable. Es tomar conciencia de que el Señor nos rescató de las tinieblas y del lodo cenagoso y nos ha llevado a la roca y a la luz. Y que ese es un corazón agradecido que anuncia las virtudes de Él, de que hay Dios en los cielos y en la tierra. Por eso hoy Pablo decía, me es impuesta necesidad, porque ya no es Él, sino el Señor en Él. Y no se trata de que yo lo voy a hacer, yo tengo que hacerlo, si no, no soy digno de ti, Señor. No, tranquilo. Eso lo pone el Señor en tu vida y lo pone en mi vida. Aquí Pablo lo está reconociendo. Versículo 7: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes, mis compañeros de prisiones. Oiga, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Machía. O sea, conocieron a Machía. Increíble, increíble como Pablo, compañeros de prisiones. Uy, hermano, eso es tremendo. No, compañeros, con todo el respeto a lo que va a decir. No, sí, cuando hemos tomado tinto, cuando fuimos, ¿se acuerda cuando fuimos a esa finca que pasamos tan rico? Válido, válido. Pero pasar prisiones. Uy, hermano. No, me falta mucho a mí. Malta, como dicen en mi tierra, falta mucho pelo pa' moño. Mucho pelo pa' moño. Prisiones, prisiones. Compañeros de prisiones. ¿Te imaginas que me echen mano a mí en este momento por estar anunciando el evangelio? ¿Será que alguno de ustedes irá conmigo a las prisiones? ¿Alguno de ustedes? Uy, no, sí, no, quién sabe qué pasará o qué pasaría? ¿Quién sabe? No sé. Pero aquí Pablo está diciendo, compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, reconocidos, y que también fueron antes de mí en Machía. O sea, antes de conocer Pablo, ellos conocían. Qué tremendo. Versículo 9. Perdón, 8. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Yehoshua Hamashiach. Y a Estaquis, amado mío. Versículo 10. Saludad a Peles, aprobado en Machía. Aprobado en Machía, no aprobado por los hombres, en Machía. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad. Mira esa influencia, ese liderazgo, ese trabajo tan arduo de Pablo, tan intenso.
Han sido aprobados. Una cosa es que tú digas, una cosa es que tú estudies, una cosa es que tú prediques, una cosa es que tú ganes, de otra cosa es que tú y yo seamos aprobados por el Señor, aprobados. Que pasemos por el fuego, donde sabemos que no nos va a quemar. Pasaremos por las aguas, pero no nos anegarán. No, ningún arma forjada prosperará en contra de nosotros. Es más, ni la persecución, ni la traición, nada me separa del Señor. Antes, al contrario, asimilo el golpe, me movió el piso, pero me levanto y sigo hacia adelante. Eso es lo que le dice el Señor a Josué. Esfuérzate y sé valiente para poner por obra la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Alguien habló, perdón? Ok. Versículo 11. Versículo 11 de Romanos 16. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Versículo 12. Saludad a Trifena, a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mucha gente. Tremendo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía también. Ah, tremendo. Yo llegar y vivir esto, o que tú lo vivas. Como vivimos muchas veces nosotros en nuestra época de bachillerato. No sé si ustedes lo vivieron. Pero en mi casa llegaba un amigo mío que era como un hijo más, y yo también llegaba a la casa de él y era como un hijo más, pero momentos de bachillerato, ¿cierto? De eso no trascendió. Pero llegaron a experimentar a estas alturas del partido, yo encontrar, tú encontrar un hogar donde te acogen, donde ve que la mamá, ¿cierto? La mujer, tu mamá o mi mamá, te acogen a ti como hijo también. Sentirse amado, aceptado, valorado, con la confianza que lo necesitamos, que lo necesitamos. Mira, han sido fraternales. Hay una fraternidad, hay una fraternidad. Y nosotros, cuando miramos todo este proceso de Pablo, ¿cierto? Y seguimos leyendo el 14, saluda a Síscrito y todo lo que dice ahí, a los hermanos que están con ellos, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpa, a todos los santos que están con ellos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Cuando tú miras ósculo santo, vamos allá, mis amados, Romanos 16, versículo 16, y vamos a mirar lo que es ósculo santo. Y es el Strong 5370. Y significa beso, ósculo, besar, beso. Y tiene una raíz que es el 5368, ser amigo, de amar un, individual o objetivamente, tener afecto, denotando apego personal como asunto de sentimiento o emoción, en tanto que es más amplio, abarcando específicamente el juicio y el asentimiento deliberado de la voluntad como asunto de principio. O sea, querido, amado, amigo. Amigo soy de los que te temen y guardan tus mandamientos, dice la escritura. Javer, Javer, amigo, compañero de milicia, compañero de milicia. Yo soy un afortunado que mi esposa también esté en este caminar. Y ella también es afortunada que yo esté en este caminar. Somos compañeros de milicia. Ustedes,
son compañeros de milicia, me siento privilegiado, honrado, y espero que ustedes también se sientan honrados con el contar conmigo y con mi esposa, como compañeros de milicia, como amigos, como obreros, de que no nos avergonzamos de nada, que con diligencia, el ósculo santo, tener afecto fraternal, amigos, amigos. Y mire lo que dice el 16, os saludan todas las iglesias de Machía. No está hablando de ninguna denominación, ni de ninguna religión, sino que está hablando de Machía. Y cuando tú miras iglesia, es el G1577, eclesia. Pero esa eclesia, y es bueno tenerlo bien presente, que no es iglesia que haya surgido después de que vino Machía o que vino el Señor aquí a la tierra. No, hay un pasaje, hay un pasaje que nos ayuda muy sencillamente. Usted va a Hechos 7:38. Es un ejercicio lo que vamos a hacer en este momento. Mire lo que dice Hechos 7:38. Dice así la palabra de Dios. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió las palabras de vida que darnos. Recibió palabras de vida que darnos. Y nota que ahí dice congregación. No sé si ustedes me están siguiendo en su aplicación My Bible o lo que tú tengas donde aparezcan los números Strong. Congregación aparece 1577 eclesia. ¿Por qué no colocaron iglesia ahí? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué el que tradujo la Biblia no colocó iglesia ahí? Es una pregunta, pero yo también puedo hacer una apreciación, porque es que no les convenía, porque está hablando de Moisés en el desierto. Está hablando que ahí mismo lo muestra como referencia Deuteronomios capítulo 5, 1 al 33, donde está diciendo en el versículo 1 de Deuteronomios 5, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque está hablando que desde el Sinaí fue que se estableció la iglesia o congregación o grey. Pero no conviene, y esto lo digo yo personalmente, no conviene que aquí en Hechos digan iglesia, porque entonces se cae el dogma del cristianismo y de las religiones, donde dice que la iglesia surgió en Hechos capítulo 2. Ahí nace la iglesia de Cristo. Eso es lo que dice. Y usted lo puede averiguar en internet. Pero este es tan sencillo y tan simple. Hechos 130, No, para 7:38. acá. Mirando el número de Strong. El Ahí no bolso, colocan iglesia, sino congregación. Señora, bolso que llevé ayer, que es el blanco grandecito. El de tela, el de tela. dígame, ¿quién está hablando? Perdón. Ok, sigamos acá. Entonces, mire que estamos viendo una cosa muy sencilla. Ahora, cuando nosotros, ¿cómo llegamos al tema se habla de la cajal o la asamblea o familia? Cuando nosotros comenzamos a mirar ya desde el estrón, y vamos a encontrar en Levítico 16, estoy ampliando la idea de iglesia, que es del griego eclesia, y que en Hechos 7:38 me lleva, mirando congregación, que es eclesia, pero tradujeron congregación, me lleva a Deuteronomio 5:1, donde está hablando del pueblo de Israel.
Vuelvo y repito, o vuelvo y digo, o lo digo por primera vez. No es un tema de territorio, no es un tema político, es un tema de identidad. Y la identidad no la da el Señor. Israel significa gobernado por Dios, la forma sencilla y simple. Cuando tú vas a Levíticos 16, 17, tú vas a encontrar lo siguiente. Y los hijos de Israel los hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Cuando estamos encontrando aquí la 69, auténticos sí, 60, no me equivoqué. El Levíticos, ¿qué estoy leyendo eso? Levíticos 16, 17. Dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer los expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Congregación de Israel. Y ahí aparece la palabra cajal, que es el H6951. Cajal. No sé si me están siguiendo. El H6951 es cajal, asamblea, compañía, concurrencia. Entonces ahí es donde viene la cajal o keilah, que dicen en raíces hebreas. Pero aquí lo está mostrando, ¿cierto? Asamblea o familia, o familia. No hace referencia a una locación o lugar, sino a los gobernados por Dios, a los gobernados por Dios. Entonces Pablo, aquí termina esta parte en el versículo 16, termina Pablo diciendo que le dé ósculo santo a todos, porque hay muchos más, que os saludan todas las iglesias de Machía, las congregaciones, que viene desde atrás, desde Deuteronomio 5, desde Sinaí, que igualmente se convierte en una cajal o familia, congregación, es lo mismo, y hacia allá tenemos que apuntarle, hacia allá tenemos que hacerlo, y hacia allá tenemos que seguir trabajando, hasta que se genere una cultura en nosotros, que es una cultura totalmente fundamentada en la escritura. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos siempre y cuando no desmayemos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna inquietud, algún aporte, algo para corregir. Ya estamos próximos a terminar Romanos. Dentro de 8 días, si Dios nos tiene con vida, les estaré diciendo que vamos a comenzar a estudiar o a continuar en este espacio estudiando la escritura. ¿Qué carta vamos a estudiar? Silvia Santo levantó la mano. Cuéntanos, Silvia. Tienes que abrir el micrófono. Ya, que como yo he tenido tantas experiencias y que las considero valiosas, entonces yo, como hablábamos del trabajo que había hecho Pablo en la cárcel y que él en la cárcel fue aceptado y también aceptó a las personas que estaban allí con él y él también hizo un trabajo allí, ¿cierto? Entonces quiero decirle que yo también fui a prisión, ¿sí? Y fue un momento muy terrible porque fue una situación muy terrible, pero Dios trajo a mi mente que era una circunstancia, no era una cosa pues que Él no me había mandado a un infierno, sino que era una circunstancia en donde yo también podía hacer un trabajo. Y la verdad es que yo inicié ese trabajo aceptando a todas esas personas que estaban allí. Y yo no empecé a mirarlas como personas, no como delincuentes, ¿sí? Porque por más delincuente que sea una persona, tiene un corazón y en el fondo de su corazón hay cosas valiosas. Entonces, ese trabajo que yo hice fue empezar a escudriñar a cada una de esas personas que eran las que rodeaban a mi hijo y encontré en ellas muchos valores,
y yo pude durante ese tiempo sentirme bien. Es decir, yo no iba a la cárcel pensando que iba a vivir el peor momento, no. Yo iba a la cárcel pensando que iba a encontrar personas valiosas, porque si mi hijo estaba allí, y para mí mi hijo era valioso, muy valioso, lo mismo eran las otras personas, ¿sí? Yo no tenía por qué establecer diferencias y efectivamente no establecí diferencias. Y yo considero que fue una labor muy bonita que yo hice allá. Y parece mentira, pero tengo amigos que salieron de allá y que la mayoría de esas personas que estaban allí ya no están porque ya salieron, ¿sí? Y lo mismo que mi hijo, ya están libres, ya salieron, pero que hice amistades ahí, parece increíble, pero me sentí aceptada, me sentí querida, me sentí valorada y eso me pareció una cosa muy bonita, a pesar de que inicialmente y en su momento pues para mí era doloroso, pero convertí el lamento en baile, como dice la escritura, y fue una forma de sobrellevar la situación. Entonces, cuando usted hablaba de todo lo que le ha tocado a Pablo vivir allí, entonces yo dije, a mí también me tocó vivir eso. ¿M? Pero Dios puso en mi corazón y en mi mente que yo podía hacer de eso o una cosa bonita. Esa es mi experiencia y la quiero contar. No me da pena contarla, pero fue una gran lección para mí, para mi hijo, para mi familia. Y a su vez creo que yo hice mucho bien en ese lugar. Ok, Payana, Eso era lo que yo quería contar. chévere, chévere, gloria a Dios porque el Señor nos llama a ser esos hombres y mujeres que exhibimos su justicia en medio de lo que estemos viviendo, en donde nos encontremos. Acuérdese de lo que decía Proverbios 31, la lámpara no se apaga en la noche. En medio de esa adversidad que tú viviste con tu hijo, que fue una cosa de que igualmente tú no tuviste potestad de eso y aún ni tu hijo, pero lo vivieron. Y en lugar de amargarse, en lugar de reclamar, en lugar de llenarse de odio, atesoraste. Y es lo que Dios nos está mostrando aquí en Romanos 16, ¿cierto? Donde Pablo mismo está reconociendo el rol de la mujer dentro de la comunidad, donde Pablo mismo está reconociendo que nos necesitamos los unos a los otros, donde Pablo mismo nos está llevando a nosotros, bueno, ¿y cómo estoy yo hoy en día como congregación, como ser parte o ser miembro de un llamado? ¿Este llamado qué es? ¿Es para mis necesidades o es para el reino de Dios? Es para su reino, es para anunciar. Y esto no es sencillo, nos necesitamos los unos a los otros.